Estas son palabras del Señor Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído, que esta palabra traiga edificación a nosotros, bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Espíritu Santo, háblanos, porque necesitamos tu palabra. Amén y amén. La oración es una necesidad permanente en los cristianos. Ese es el tema de esta mañana. La oración es una necesidad permanente en los cristianos o para los cristianos. Los cristianos no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Comenzando desde que el Señor o el Espíritu Santo nos buscó para salvarnos, y cuando nos trajo a su casa y nosotros aceptamos a Jesús, nosotros fuimos bendecidos con ese regalo que es la salvación. Pero desde ahí nosotros, ya perteneciendo a la familia de Dios, no podemos depender de nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos enemigos, y los enemigos de los cristianos son espíritus inmundos, y los espíritus inmundos quieren que nosotros no vivamos la vida cristiana. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que depender totalmente de la oración. Hoy en día hay una anemia espiritual en los cristianos. Esto es que poco le gusta a los cristianos la oración o la lectura de la palabra de Dios, sabiendo de que es una necesidad permanente. Nosotros tenemos que practicar la oración y la lectura de la palabra todos los días. Nosotros debemos entender esto, que una necesidad es algo con lo que no podemos nosotros vivir si no tenemos eso que es necesario. ¿Qué nos es necesario a nosotros para la vida? Nosotros necesitamos para vivir el oxígeno. Nadie puede vivir sin oxígeno. Lo más que alguien puede subsistir son 5 minutos. Si deja de respirar 5 minutos, o creo que hasta menos, si deja de respirar a alguien 5 minutos y sus pulmones se paralizan y no se abren y respira, el cerebro colapsa. Puede ser que el corazón tenga todavía palpitaciones, pero la persona es declarada muerta no cuando el corazón deja de palpitar, porque le dan resucitación y le dan bombeo a su sangre. Pero cuando el cerebro deja de palpitar, que no recibe oxígeno, entonces es declarada muerta la persona. Es declarada muerta. Entonces las necesidades son, en nosotros son, el aire es una necesidad permanente.
Usted no puede decir, no, voy a dejar de respirar 5 minutos. Lo que puede pasar es que usted respire más lento, pero usted tiene que respirar. Todos tenemos que respirar. Entonces, el respirar, el oxígeno es una necesidad permanente. ¿Qué más? El agua. El agua es una necesidad permanente en nosotros. Podemos vivir sin agua algún tiempo. 10 días, 12 días. Creo que se puede vivir sin agua hasta 40 días o un poquito más. Pero el cuerpo se va disecando, se va reduciendo y se va disecando el cuerpo. Es por eso que el agua es una necesidad permanente en nosotros. Pero cuando usted respira, ¿sabía que usted respira también? El oxígeno lleva humedad. La humedad entra en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, a través del oxígeno. Aunque usted no esté ingiriendo agua, pero en el aire va el agua también. Entonces, el agua es una necesidad permanente. El alimento, la comida, es una necesidad permanente. Alguien puede vivir hasta 80 días más o menos según las reservas que tenga. Si tiene buenas reservas y tiene almacenado algo aquí, el cuerpo dura un poco más. Entonces así que si usted está un poquito subidito de peso, no se preocupe porque esas son reservas que tiene para... No es que usted va a pasar eso, pero por si un día le tocara tener algo así. El alimento, la comida es una necesidad permanente. Puede parar a alguien 3 días, 10 hasta 80 días, más o menos creo que alguien puede, según las capacidades de los cuerpos. Pero son necesidades que nosotros tenemos que regresar. Si alguien paraliza de tomar agua, se paraliza de comer, tiene que regresar, el respirar por igual. Entonces son necesidades permanentes. Y hay muchas otras necesidades que son permanentes en nosotros. Pero la dependencia de Dios es permanente en nosotros. Es por eso que nadie puede decir, no, yo no necesito a Dios. Cuando alguien dice así, que él no necesita de Dios, demuestra su gran ignorancia que tiene. Demuestra lo ignorante y la Biblia dice, para aquellos que niegan y dicen que no hay Dios, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio quiere decir, búsquela en el diccionario, pero una de las definiciones se la puedo decir, pero no estoy acostumbrado a esta palabra, es tonto. Bueno, es un montón de cosas que dice ahí. El que dice que no hay Dios, el que dice que no necesita a Dios, demuestra su ignorancia. Entonces, la oración es una necesidad permanente en nosotros. Permanente. Cuando cada vez que respira usted depende de Dios. Entonces, cada vez que respire debe de ser una acción de gracia que tenemos que dar nosotros porque Dios nos concede la vida. La oración es una necesidad permanente porque la Biblia dice, uno de los salmos dice que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. No nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo a nosotros. Entonces, como Él nos hizo a nosotros, nosotros dependemos de Él. Tenemos que depender de Él. La oración, refiriéndose Jesús a esta necesidad, Él dijo o dictó, narró la parábola de esta mujer insistente, la insistencia de esta mujer cuando fue al juez. El juez era quien hacía o que daba la respuesta a las situaciones difíciles. Los jueces juzgaban las situaciones difíciles y esta mujer, sabiendo que el juez tenía la respuesta para ella, ella fue al juez. Dice que este juez era injusto. No temía a Dios ni temía a hombre. Imagínense, y yo creo que así hay jueces ahora en la tierra. Hay jueces, pero los jueces los jueces nacen porque deben conocer la justicia. Y la justicia que deben conocer es la que está en la palabra de Dios. Todo juez que no tiene temor de Dios, que es un juez secular, no debe de ser un juez. Debe de conocer la palabra de Dios primero para que juzgue correctamente. Y ese juez que Jesús narra y cuenta, dice la Biblia que ni temía a Dios ni tampoco temía a hombre alguno, ni respetaba a hombre.
Pero esta viuda necesitada llega a la puerta de la oficina del juez, al recinto, y expone su necesidad. Y dice la Biblia que esta viuda no tuvo respuesta la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Pero ella no dejó de ir. Ella siguió yendo. Ella continuamente siguió visitando al juez. Me imagino que el juez, cuando la miraba venir, decía: ahí viene esa señora otra vez. Y le volvía a repetir la misma petición y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y dice la Biblia que este juez ya estaba desesperado, pero la mujer estaba tranquila. Ella necesitaba respuesta, pero ella sabía que su respuesta o su necesidad tenía solución mirando al juez. Ella continuó visitando al juez. No relata la Biblia cuánto tiempo fue esta mujer al juez, pero supongo que fue semanas o meses o días. Y dice que cuando esta mujer llegaba a donde el juez, le decía: hazme justicia de mi adversario. La Biblia dice que cuando esta mujer llegaba a este juez, dijo un día: ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, pero para que esta mujer no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y esa mujer salió un día con la respuesta en su mano, con la victoria que buscaba, con la respuesta que necesitaba, victoriosa, porque Dios, Jesús dice que esa mujer salió bendecida. Ahora, la enseñanza es para nosotros. Dice: cuanto más Dios hará misericordia, responderá a todos aquellos que venimos a Él día y noche, cuánto más no hará justicia, Señor, a sus santos que vienen día y noche a postrarse, a buscar, a pedir misericordia ante Él. A pedir misericordia. Hermanas, hermanos, es posible que nosotros no tengamos respuesta en una semana por una petición, o 2 semanas, un mes, un año. Yo tengo 39 años de estar haciendo una petición, y estoy seguro que Dios quiere esa petición, porque es mi petición que estoy llevando a cabo, es la oración por un hermano en carne que no es salvo. Tengo 39 años y cuanto más oro, más perdido lo veo por muchas veces. Pero mi petición lo llevo al altar, lo llevo a la corte del cielo, le digo: Dios, aquí he dejado mi petición y no me voy a cansar de pedir. Por semanas o meses se tranquiliza ese hermano mío y pareciera que ya se convierte, pero es más, tanto así que me he metido que ya estoy aquí en la iglesia. ¿De dónde estás? Aquí estoy afuera en el parqueo y salgo a buscarlo. Mentira, no está ahí. Sí, pero de tanto que estás diciendo, profetizando que está en la iglesia, que va a llegar. Entonces yo estoy tranquilo pidiendo. ¿Es una petición buena? Claro que sí. Posiblemente, ¿sabe por qué mi hermano no se convierte también? Para que yo continúe pendiente y orando todos los días por él, porque posiblemente si yo no orase por él, si mi hermano ya fuera salvo, posiblemente yo ni me preocupara. Todos mis hermanos se han salvado, solo ese. Y tengo un cuñado que está más duro que los cocos, hermano. Durísimo, pero es más negativo, toda la vida está negativo. Pero lo tengo en la corte del cielo y le digo: Dios, tengo a estas personas aquí y no te voy a dejar de pedir por ellos porque sé que es una petición sana. Y le recuerdo y le digo a Dios: Dios, dice tu palabra que tú quieres que todos los hombres vengan al arrepentimiento y se salven. Tú quieres que mis hermanos, que mi hermano, que mi cuñado y mis familiares se salven. Diga conmigo: mis peticiones tengo que llevarlas a la corte del cielo. Y el juez que yo tengo es justo. ¿Qué peticiones tienes tú? Yo tengo muchas peticiones que, hermano, yo le pido a Dios, pero no me canso.
Usted me diría, pastor, ¿y cómo es eso que usted ora por nosotros y nosotros tenemos respuesta? Sí, pero es que hay peticiones que no las he tenido. Daniel pasó varios días orando y no tenía respuestas. No te canses de orar. La oración es una necesidad permanente para los cristianos. Quiero aclarar, Dios escucha todas las oraciones. No vaya a pensar usted, en un versículo dice que Dios no escucha a los pecadores. Juan 9:29, ¿cómo que es? El Evangelio de Juan, capítulo 9, que Dios no escucha a los pecadores. Pero sí, Dios escucha todas las oraciones de todos nosotros. De todos. Lo que sucede es que no a todas las peticiones le da respuesta a Dios. Porque no te va a dar no te va a dar respuesta a una petición que Dios sabe que no te conviene a ti. Por ejemplo, le estás pidiendo posiblemente algo que no va a ser para tu bien en la vida. Entonces Dios dice, no te la voy a dar. Es como cuando usted a un padre, como padre que somos nosotros, sabiendo bien que un hijo nos pide algo que no lo va a poder manejar y que le va a hacer problema a ese hijo, usted no se lo da. Entonces hay peticiones por igual así. Que le está pidiendo a Dios usted, Dios, dame esa mujer. No, esa mujer no te conviene. Y Dios dice, no. Pero es que mira, Dios me gusta por los ojos que tiene, y por la altura y por la estatura y por el 90, 60 que tiene en su cuerpo. Dice Dios, no, porque después se va a transformar en otra mujer. Porque él la ve ahora y la ve después. No, es que mira, Dios, dame ese hombre que es corpulento y tiene un cuerpo que es el que me encanta. Tiene el six pack, el 12 pack y todo lo tiene. Pero después se va a volver un hombre diferente. Dice Dios, no. No, es que mira, me encanta cómo son sus acciones hoy, pero después va a ser. Vea, una mujer que yo conozco, el hombre se la ganó, era cristiana de esta iglesia. Le llevaba comida, le dejaba comida en la puerta de la casa. Digo, qué bueno ese hombre. Y después le ponía un sobre con dinero por debajo. Él conquistándola estaba. Mire, hizo todo y ella decía, no es que yo soy cristiana, no puedo, no me es permitido por Dios. Pero de tanto insistir ese hombre la convenció. Hoy esa mujer se arrepiente al máximo. ¿Qué día le abrí la puerta a este hombre, pastor? ¿Le oraste a Dios? No, pastor, es que yo lo miraba misericordioso y bueno. Bueno y misericordioso estaba haciéndose para conquistarla. Y así hay muchas mujeres, hay muchos hombres también. Solteros, abran sus ojitos. Recomendación: antes que aceptes un novio, pídele a Dios el novio o novia. Antes que vayas a aceptar a un novio, cuéntale a Dios primero acerca de ese muchacho, aunque Dios ya lo sabe. Pero no digas, Dios, es que yo ese es el que quiero, dámelo por favor. Dile, Dios, ¿te agrada a ti primero antes que a mí? Porque hay mujeres que dicen, no, mira, es que qué brazos, ¿cómo me sentiría en los brazos de ese hombre yo? Pues esos mismos brazos te pueden golpear después. Esos mismos brazos que él tiene te pueden dejar moretones como los que le dejaron a algún boxeador que quiero mencionar, pero no lo menciono, con los labios reventados. No, primero pídele a Dios, Dios está de acuerdo con esa mujer. ¿Te agrada a ti? Nunca vayas a tomar tus propias decisiones, porque tus propias decisiones te pueden dar malas cosas. No es el tema, pero se aprovecha también para mencionarlo. La oración permanente la debemos practicar los cristianos todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia recomienda, Jesús dijo que oremos todo el tiempo. La necesidad de orar es una necesidad permanente. Jesús lo dijo y también lo dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalónica, versículo 17. Dice, orad sin cesar. El hombre, si quiere, o la persona, si quiere tener constancia de buenos frutos en su vida, tiene que orar permanente. La oración debe de hacerse todos los días, en todo lugar, en donde usted vaya. Hoy tenemos la facilidad de orar. Bueno, todos los cristianos toda la vida hemos podido orar en todo tiempo y en todo lugar. Usted puede orar
viajando, trabajando, cocinando, en el trabajo que hace, en donde sea. Debemos orar permanentemente. Nadie nos impide. La oración es lo único es lo único que podemos hacer en todo lugar. Usted no puede comer en todo lugar, pero orar sí puede en todo lugar. Jonás oró en el vientre del pez. Dice que desde el vientre del pez Jonás oró y su oración fue escuchada. Donde esté usted puede estar en la luna, en donde sea, se puede orar. La oración debemos practicarla permanentemente y la oración hay que hacerla correctamente. La Biblia dice que muchos oran y no tienen respuesta porque piden mal. La oración, hay quienes piden y piden mal. Santiago dice que muchos oran pero no reciben porque oran mal. Santiago 4:3 dice que no reciben porque piden mal, porque piden para sus propias concupiscencias o para sus propios deseos. Nunca debemos hacer oraciones jactanciosas. El libro de Lucas, capítulo 18, también lo relata. Después de la historia que leímos, está la historia de la oración del fariseo y el publicano. Dice que el publicano y el fariseo fueron al templo a orar los dos. El fariseo vino al frente del templo, levantando sus manos, decía Dios y mencionaba todas sus acciones. Yo ayuno, yo oro, yo hago esto y no soy ni siquiera como aquel publicano que está ahí. Era una oración jactanciosa. Mas el publicano dice que con la cabeza en tierra, dijo: Señor, no soy digno ni de levantar mi cabeza. Dice, y oró, y la oración de ese que no se sentía digno, que no estaba reclamando, que estaba adorando, ese fue escuchado. La oración que hagamos siempre nosotros debe llevar acción de gracias. Es por eso que Jesús en el capítulo 6, versículo 9 del Evangelio de Mateo nos enseña la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y comienza Jesús en el Padre Nuestro diciendo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero nosotros tenemos que, mira, ahí está: Padre nuestro, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que acercarnos a Dios con acción de gracia. Tenemos que acercarnos a Dios para adorarlo a Él. No nosotros reclamándole los derechos. No, Señor, mira, como que yo le estoy exigiendo a Dios. No, a Dios no le puedo venir a exigir. Dios no es mi empleado, no es su sirviente. Él es el Señor. Y yo cuando venga a Él tengo que acercarme a Él como a mi Padre. Pero en esta palabra, como a un Padre, muchas personas no lo aceptan, porque creen que el Padre que es Dios para nosotros, Padre Celestial, es como el Padre terrenal que tuvieron, que fue violento y agresivo. Por eso muchos no aceptan cuando escuchan la palabra Padre, no quieren mencionarla porque se recuerdan del Padre grosero, agresivo que tuvieron. El Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. No es como mi Padre terrenal, que a mí me marcó con muchas palabras incorrectas que me dijo. Y creo que a muchos de ustedes quizás su padre fue el que más mal le causó en la vida, posiblemente por el maltrato que le hizo, con palabras, con insultos, con castigos ásperos, aunque debieran habernos corregido y debieran de habernos castigado como nos castigaron muchas veces, pero no con insultos que nos marcaron con tantas palabras incorrectas que nos dijeron. El Padre Celestial, cuando nos acercamos a nosotros a Él, tenemos que ir con acción de gracias. Con acción de gracias. Vamos a acercarnos entonces ante el Padre Celestial en oración, confiados que vamos a tener respuestas. Pero debemos practicar. Yo recomiendo, yo todos los días la menciono, por lo menos no es una religiosidad la mía, pero yo oro con el Padre Nuestro. Menciono el Padre Nuestro por lo menos 2 o 3 veces al día, o más, porque es la oración con la que Jesús me enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
para todos aquellos que no conocen la oración o que no se la han memorizado, por favor memorícesela, enséñesela a sus hijos, que sus hijos conozcan la oración del Padre Nuestro, pero que los hijos nuestros nos vean a nosotros de rodillas orando. Antes que los mandemos a orar, oremos nosotros y que seamos ejemplo para que nuestros hijos conozcan la oración, pero porque nosotros la practicamos. Los hombres debemos orar en la casa de Dios. La iglesia es casa de oración. Nuestra iglesia es lugar donde venimos todos a orar y debemos venir confiados. Aquí está Dios. Todos debemos orar nosotros por nosotros mismos, pero también debemos orar por los demás. Diga, voy a orar por mí mismo y por los demás. Antes que oremos por los demás, oremos por nosotros. Yo necesito orar por mí. Por la persona que más necesito orar es por mí mismo. Porque si yo no estoy bien, entonces yo no voy a poder estar bendiciendo a otros. Yo debo de orar por mí mismo, bendecirme. Yo algunas veces pongo las manos sobre mí, declaro, digo, Señor, como tu palabra dice que pondré las manos sobre los enfermos, y aquí no hay nadie que me las pueda poner, yo me las pongo solo, en tu nombre. Me declaro sano. Oro creyendo que Dios me puede responder a mis oraciones personales, porque Dios es Dios de misericordia. Dios es quien responde nuestras oraciones. Debemos orar por nosotros mismos, por nuestra familia. Nuestra familia nunca la suelte usted. Aunque usted vea que su familia no se convierte, ore por su padre, ore por su hermano, ore por su familia, ore por su núcleo familiar, porque usted es responsable de su familia. Jesús nos enseña esto en el capítulo de Juan, capítulo 17 de Juan, en la oración intercesora que se le llama. En la oración, cuando Jesús está orando, ora por los discípulos. Ora por el mundo entero, pero ora por sus discípulos. Nosotros necesitamos orar por nosotros y por los demás. Debemos orar todo el tiempo, levantando manos santas, sin contienda, sin ira. ¿Por quiénes más vamos a orar? Esta es nuestra responsabilidad, orar por el gobierno donde vivimos. ¿Sabe usted que usted debe de orar por la nación donde vivimos? Usted debe de orar todos los días por los que nos gobiernan. Pero si usted me dirá, pastor, pero mire que el presidente que está no me agrada, porque usted ore por su presidente. Es su presidente, nuestro presidente. Aunque el país tenga un presidente que no sea de su agrado, usted debe de bendecir, porque la Biblia dice que bendigamos siempre al príncipe del pueblo, en donde sea que estemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que tengamos buenos presidentes? Orar antes de ser electos. Pedirle a Dios la dirección por el presidente que va a ser electo. Y cuando Dios elija, cuando Dios, sabemos nosotros que Dios nos escuche, nos responde. Cuando Dios responda por ese que va a gobernar, debemos nosotros pedir siempre por él, todo el tiempo. Todo el tiempo. Si el presidente se sale de lo correcto, por eso estamos nosotros para orar por él. Nosotros no podemos ir a las sillas de los gobernantes a sentarnos, pero podemos ir a la silla del que gobierna toda la tierra y ir a arrodillarnos a él y decirle: Dios, respóndenos, danos gobernantes justos, como dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en delante. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo y en todo lugar, que oren por los que gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. Cuando los cristianos oran, Dios bendice las naciones. Pero cuando los cristianos dejan de tomar esa gran responsabilidad, los gobernantes hacen lo que quieren. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Debemos orar porque también los hombres sean salvos, como dice Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 en delante. Dios quiere que los hombres sean salvos. Entonces, la responsabilidad, la oración es una necesidad permanente de nosotros.
Por eso vamos a orar este día. Vamos a orar porque ese es el tema de este día, la oración. Venga al altar, por favor. Pastor Omar nos va a estar dirigiendo en oración. Vengamos todos al altar. La oración es una necesidad permanente que tenemos también. Antes que le pida a Dios por otras personas, pídale usted por su propia persona. Dígale al Señor sus necesidades. Cuéntele a Jesús lo que usted necesita. En el nombre de Jesús. Acérquense todos, usted que nos está mirando también en el país que nos esté mirando. Hoy le bendecimos y le pedimos que se una a nosotros. La oración tiene respuestas inmediatas.